naciones, que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder, avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh Señor, menguamos para que tú seas. Menguamos para que tú seas Dios. Oh, oh, oh. Oh, sabemos que tú estás ahí en nuestro hogar, Señor. Sabemos que tú estás en todo lugar. Quebrántanos, Señor. Quebranta y rompe nuestro corazón para dártelo a ti con un olor fresco para ti. Oh. Hola, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto que hayan apartado este tiempo para juntos adorar a Dios. Y ahora vamos a pasar a meditar y reflexionar en la palabra. Yo te invito que me acompañes el día de hoy en Efesios capítulo 4, versículo 13. Esa va a ser nuestra base bíblica del día de hoy, Efesios 4, 13. Voy a darle lectura en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este día, gracias porque nos permites estar juntos, conectados como iglesia. Ahora vamos a meditar en tu palabra, Señor, y es tu palabra, Espíritu Santo. Yo te pido que seas tú el que nos hables, que seas tú el que confrontes nuestros corazones, el que nos animes, el que nos alientes a seguir adelante en este camino de santidad. Te pido que uses mi vida y que prepares cada corazón, que prepares el corazón de cada persona, de cada hermano que esté escuchando este mensaje, para que tu palabra no vuelva vacía, sino que podamos recibir el rema que tú quieres darnos el día de hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema del día de hoy es santos como Jesús. Santos como Jesús. Estamos con los grupos de vida hablando sobre la santificación. La siguiente lección, de hecho, tiene que ver con la santidad como norma de vida. Entonces, en este tema vamos a puntualizar y a reforzar ambas lecciones. El punto 6 de nuestra declaración de fe dice lo siguiente: creemos en la santificación subsecuente al nuevo nacimiento por la fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Cuando por medio de la fe creemos en Cristo Jesús y recibimos el regalo de Dios de salvación, somos santificados. La santificación viene del griego agiasmos, que implica tanto la separación que Dios hace
como el estado que de ello resulta. Es decir, Dios nos ha llamado, Dios nos aparta, nos consagra para sí, nos saca del mundo, saca a la iglesia del mundo y nos llama para sí. Pero esa acción de Dios implica para nosotros una vida de santidad. Él nos saca para que vivamos una conducta apropiada, para que seamos un pueblo que refleje la grandeza de Dios. No debemos perder de vista esta relación tan importante entre el hecho de ser apartados para Dios y la clase de vida que eso debe producir. Porque los santificados son llamados a ser santos. Una vez más, los santificados son llamados a ser santos. Sin embargo, a veces podemos tener ideas equivocadas sobre la santidad. Hemos creado ciertos mitos, ¿verdad?, sobre la santidad que lejos de ayudarnos, se convierten en obstáculos en nuestro caminar con Cristo. Tenemos que entender la santidad desde la perspectiva bíblica, lo que la Biblia nos enseña, para que, basados en lo que la palabra dice, podamos buscar la santidad que Dios espera de nosotros. Entonces, el día de hoy quiero dejarte 5 principios bíblicos sobre la santidad que nos ayuden para buscarla cada día en nuestra vida. El primer principio es que la santidad no es un logro humano. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice lo siguiente: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Al pensar en santidad, quizás una de las preguntas que viene a nuestra mente es: ¿qué tengo que hacer para ser santo? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser santo? Los fariseos en el tiempo de Jesús te hubieran dado una larga lista de cosas por hacer. Guarda el sábado, no comas estos alimentos, circuncídate, lávate las manos ritualmente siempre que regreses a casa, entrega el diezmo, haz oraciones en público, no te juntes con personas de mala reputación. Te hubieran dado una larga lista, pero fíjate que si la santidad se lograra por medio del esfuerzo humano, ellos, los fariseos, personas que cumplían a rajatabla los 613 mandamientos de la ley de Dios, lo hubieran conseguido. Pero, de hecho, los fariseos nos muestran que cuando en nuestras fuerzas buscamos alcanzar la santidad o la salvación, todo sale mal. Porque los fariseos, no todos, pero en general los fariseos son conocidos por su arrogancia, religiosidad, orgullo. La santidad no la podemos alcanzar con base en nuestro esfuerzo humano. El profeta Isaías, cuando se encuentra ante la revelación de la gloria de Dios en el capítulo 6 de su libro, dice que sintió la profundidad de su naturaleza pecaminosa y dijo: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Lo está diciendo el profeta Isaías. Y él reconoce: soy un hombre pecador. De hecho, en el capítulo 64, él mismo dice: aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio delante de Dios. Es decir, mis obras no me santifican. Entonces, ¿cómo puedo ser santo? Por orden divina, un serafín se acerca a Isaías, toca sus labios y lo purifica. Y es que en el encuentro del hombre con Dios, es Dios el que obra la santificación. Es Dios el que nos aparta para sí. Es Dios el que nos rescata de la esclavitud del pecado y nos trae una nueva vida. Ese acto solamente lo puede hacer Dios. No nuestra autodisciplina, no nuestras obras, solamente Dios a través del Espíritu Santo. Porque como aprendimos, el Espíritu Santo es el agente de la santificación. Ahora, bien, después de esta santificación, de este acto divino que solo Dios puede hacer, y eso es bien importante que entiendas, solo Dios puede hacerlo, descansa en eso, solo Dios puede hacerlo. Pero después de ese acto divino, viene nuestra responsabilidad, porque comenzamos este proceso de vivir en santidad. Cada día vivir conforme a lo que Dios espera de nosotros, y ahí sí tenemos tú y yo la responsabilidad de nuestras acciones. La responsabilidad de corresponder a lo que Dios ya hizo por nosotros. La responsabilidad de responder a la obra del Espíritu Santo que ya nos santificó, pero que no solamente nos santificó, sino que nos guía cada día para que vivamos como Dios quiere de nosotros. Y una de las maneras más importantes donde el Espíritu Santo nos habla es a través de su palabra. Por tanto, tenemos que leerla, estudiarla y obedecerla. Primer principio: la santidad no es un logro humano. Segundo principio: la santidad es un proceso para toda la vida.
Hoy en la mañana, mientras te estabas cambiando, mientras te estabas alistando, ¿cómo te viste en el espejo? Cuando te viste en el espejo dijiste, ahí hay alguien santo. Cuando en la iglesia preguntamos, ¿quiénes son santos? Levanten su mano. Nadie nos atrevemos a levantar la mano porque no nos sentimos santos. Somos conscientes de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Y esta situación puede llegar a ser frustrante porque el verdadero creyente trata de agradar a Dios. Y no por miedo, tratamos de agradar a Dios porque lo amamos. Pero en ese deseo de ser como Dios quiere que yo sea, termino batallando y peleándome con la realidad de mi humanidad, de mi imperfección. Puede ser que me desanime incluso y diga, ¿para qué sigo esforzándome en ser santo si nunca lo voy a lograr? Si yo me sigo viendo en el espejo y me sigo viendo bien imperfecto, ¿para qué me esfuerzo? Aquí es donde tenemos que entender que la santidad no es una acción ya cumplida, sino un proceso continuo en la vida del creyente. La santificación se refiere al acto de Dios, donde Él nos aparta, nos rescata de la esclavitud del pecado y nos aparta para sí. Y ese es un momento, ese es algo instantáneo. La santificación la obra Dios de manera instantánea. Pero después de ese acto inicial de Dios, somos puestos en un proceso, en un camino de la santidad, en un camino hacia la santidad que va a durar el resto de nuestras vidas. Son dos momentos diferentes. La santificación inicial de Dios sí es instantánea, pero el proceso de santidad donde cada día soy transformado más y más a imagen de Cristo es un proceso para toda la vida. Eso lo dice Pablo en nuestra base bíblica. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de Cristo. O sea, fíjate lo que dice, hasta. Es decir, no lo logramos ya, sino vamos caminando hasta que lleguemos. También Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la completará hasta el día en que Jesucristo regrese. Es decir, toda nuestra estancia aquí en la tierra va a ser un constante crecer y avanzar para parecernos más a Cristo Jesús. Así es que si al verte en el espejo no te ves como alguien completamente perfecto, no te desanimes. Es cierto que no somos lo que deberíamos ser, pero tampoco somos los que éramos antes de Cristo. Hemos mejorado y hemos avanzado. Tercer principio, la santidad no es solo asunto mío. Nuestra cultura marcadamente individualista siempre enfatiza el yo, ¿verdad? Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, mis acciones son asunto mío y de nadie más. Pareciera ser es el grito de guerra de nuestra generación. Es mi vida, es mi cuerpo, es mi dinero, hago lo que yo quiero. Y esta cultura puede influirnos y llevarnos a pensar que también mi vida cristiana es asunto mío. Que mi santidad es asunto mío y que nadie se debería de meter con eso. Solo Dios y yo y nadie más. Con esa actitud, entonces yo ya no busco el liderazgo del pastor. Ya no busco el apoyo de hermanos que me puedan animar a crecer en Cristo Jesús. Me desconecto de la iglesia, me desconecto de la comunión con los hermanos y empiezo a pelear solo mis batallas para no molestar a los demás. Pero bíblicamente hablando, la santidad no es un asunto privado. La santidad es un asunto de la iglesia entendida como comunidad de los hijos de Dios. Si te das cuenta el pasaje que leíamos donde se nos apunta a ser como Jesús, el ejemplo perfecto de santidad, ese pasaje está enmarcado en un tema de santidad, de unidad, perdón. Tu Biblia seguramente el capítulo 4 tiene este subtítulo, la unidad en el Espíritu, la unidad espiritual, la unidad de Dios, algo por el estilo. Y a lo largo de todo este capítulo 4 vamos a ver que somos un cuerpo, que tenemos un mismo Señor, que debemos guardar la unidad del Espíritu, que nos ayudamos unos a otros, que nos edificamos unos a otros. Fíjate lo que dice el versículo 16. El cuerpo bien unido y concertado entre sí según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Unidad. Se me hace interesante el concepto de estructura de plausibilidad que proponen Berger y Luckman. Ellos dicen que la única manera de que una persona mantenga las creencias contrarias a las de su entorno es ser parte de un tejido unido,
un grupo de apoyo donde los miembros se reúnen regularmente para animarse. Lo que ellos están diciendo es que lo que somos y lo que creemos es influenciado por las personas que nos rodean. Si te rodeas de personas que aman a Jesús, de amigos que tienen una fe sincera y profunda, esa fe te va a terminar influyendo. Y no importa las tentaciones que hay alrededor, no importa las presiones, no importa lo que diga el mundo, tú vas a sentirte influenciado por la fe de esas personas que aman a Jesús. Por el lado contrario, si te relacionas con personas enojadas con Dios, si siempre estás con gente mal hablada, si te rodeas de malas amistades, eso también va a terminar influyendo en ti. Así es que, ¿por qué es importante la iglesia en nuestra búsqueda de santidad? Porque Dios nunca quiso que nuestra fe la viviéramos solos, sino rodeados de esta comunidad de amor que nos alienta y que nos empuja a crecer en Jesús. Somos un cuerpo en Cristo, tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Nos servimos unos a otros y nos animamos unos a otros para llegar a ser como Jesús. La santidad no es un asunto privado, es un asunto del cuerpo de Cristo. Cuarto principio, la santidad es un llamado para todos. Hay cristianos cuyas vidas nos inspiran grandemente. ¿A quiénes admiras tú? De la Biblia, por ejemplo, yo admiro mucho al apóstol Pablo, a su entrega, a su servicio, el impacto que tuvo para predicar el evangelio. Admiro mucho a Moisés. Admiro mucho a Juan Wesley, un gran reformador que trajo un avivamiento a Europa, y lo admiro porque a pesar de todo su ministerio se dio el tiempo para instruir a sus 10 hijos en el camino de Dios. Billy Graham, más reciente, un hombre de Dios en Estados Unidos que fue un líder espiritual de su nación. ¿A quiénes admiras tú? En la iglesia tenemos personas que admiramos, nuestro pastor, algún líder, algún hermano, el que te habló de la fe en Cristo Jesús, a lo mejor los admiramos y respetamos por su vida devocional y espiritual, pero si nos comparamos con ellos, a veces nos sentimos no tan espirituales. Si me comparo con Pablo, pareciera que Pablo es usado por Dios, yo no tanto. O sea, esos grandes cristianos son los que pueden aspirar a la santidad, yo no. Y entonces es a ellos a los que Dios escucha. Ellos son los que están cerca de Dios, yo no tanto. Déjame decirte que la santidad no es el privilegio de algunos. La santidad es un llamado para todos. Eso lo dice Pablo en el capítulo 4, versículo 13 que leíamos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos, y todos son todos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, las personas que van llegando a la iglesia y las personas que tienen años en la iglesia, los feos y los guapos, todos somos llamados a la santidad. Déjame decirte algo importante que quiero que se quede en tu corazón. Tú eres santo. Tú eres santo. ¿Por qué algunos entonces pareciera que avanzan más lejos o más rápido en el camino de santidad? ¿Por qué Pablo, por qué Lutero pudieron crecer tanto en Dios? No fue porque tuvieran menos tentaciones, no fue porque sus días fueron más largos, no. Ellos pusieron a Dios como prioridad. Y eso tú y yo lo podemos hacer también. Si ponemos a Dios primeramente, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, vamos a poder avanzar en este camino de la santidad, obviamente tomados de la mano del Espíritu Santo para que nos dé el poder y la fuerza para lograrlo. Y el último principio que quiero dejar en tu corazón es que el modelo de santidad es Jesús. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si me preguntaras qué es ser santo, la mejor respuesta es ser como Jesús. Porque Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestra guía, Jesús es nuestra inspiración para vivir en santidad. La medida de lo que debemos ser, el humano al cual debemos imitar es Jesús. Si ponemos nuestros ojos en Él, si estudiamos su Biblia, como está en su vida, como está en la Escritura, si seguimos su ejemplo, vamos a comenzar a pensar como Él, a actuar como Él, y entonces nos vamos a parecer más a Él. Y eso es la verdadera santidad. Nunca olvides eso. Nuestro modelo es Jesús.
Porque a veces, quizás sin darnos cuenta, podemos poner nuestra mirada en las personas. Puedes poner tu mirada en el pastor, en algún líder, en el que canta, en la persona que lleva más tiempo que tú en la iglesia. Y si ponemos nuestra mirada en las personas, es casi seguro que nos vamos a decepcionar. Porque yo soy ser humano, tú eres ser humano. Y tenemos errores y fallas. Estamos, como aprendimos, en un proceso de santidad. Todavía no somos perfectos. Dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Obviamente esto no es una excusa, ¿verdad? Para decir yo me voy a portar como quiera. No. Tenemos como cristianos la responsabilidad de vivir bien. Dar testimonio a la gente de afuera. Y dar testimonio también a nuestros hermanos en la iglesia. Pero el punto es que nuestro modelo no es otra persona. Nuestro modelo no es el pastor. Nuestro modelo no es el líder. Mi modelo no es mi papá, no es mi mamá, no es mi hermano. Mi modelo a seguir es Jesucristo. Santos como Jesús es el tema de la prédica el día de hoy. Y fíjate que me lo pensaba cuando estaba redactando la lección. Me la pensaba porque suena atrevido, honestamente. Santo como Jesús. O sea, ¿quién puede aspirar a ser como Jesús? ¿Quién puede pretender siquiera parecerse a Él? Pero a final de cuentas elegí este tema porque es el reto que nos está poniendo la Biblia aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es la palabra la que nos enseña que tenemos entonces que avanzar en este camino de santidad para parecernos más a Jesús. Que no nos conformemos, que no nos quedemos limitados, sino que avancemos cada día, paso a paso, para ser más como Jesús, parecernos a Él, vivir como Él, porque Jesús es el ejemplo de una vida en santidad. Si tú y yo nos parecemos cada día más a Jesús, entonces estaremos viviendo en santidad. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración para poner nuestras vidas en manos de Dios. Que Él nos ayude a vivir y perseverar en este camino de santidad. El que ya nos santificó, que nos ayude a completar la obra que Él ya comenzó. Cierra tus ojos. Ahí con tus ojos cerrados, ¿por qué no le dices, Señor, gracias por haberme santificado, por haberme rescatado del pecado donde yo estaba? Gracias. Porque tú hiciste lo que yo no podía hacer. Ahora ayúdame a entender, Señor, que estoy en un proceso para no desanimarme cuando me veo en el espejo y me veo imperfecto todavía. Ayúdame a entender que estoy en un proceso de santidad, avanzando día a día, tomado de tu mano. Ayúdame a entender, Señor, que en este proceso y en este camino de la santidad no debo vivirlo yo solo, porque tu plan siempre fue que lo viviéramos en armonía como iglesia, un solo cuerpo, una misma fe, un mismo Señor, hasta que todos lleguemos, hasta que todos nos animemos, creciendo y edificándonos en amor. Incluso si te has alejado un poco de la iglesia, este sería un buen momento para que le digas, Señor, entiendo la importancia de tu iglesia para perseverar en la santidad. ¿Por qué no le dices, Señor, hoy entiendo que ese llamado es para mí? No es solamente para algunos. Tú me llamas a ser santo. Pero por sobre todas las cosas, ¿por qué no le dices, Jesús, ayúdame a ser como tú? Tengo errores, tengo fallas, pero mi deseo es ser como tú. Santo como Jesús. Y aunque suena humanamente imposible, es el llamado que tu palabra me hace, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdame cada día, Señor, a conocerte más, a aprender más de ti y a vivir como tú vives, a estudiar tu vida y a procurar imitarte cada día más. Quiero parecerme a ti, Jesús. Dile, quiero que mi familia me vea más como tú. Quiero que en mi trabajo, quiero que mis vecinos, quiero que mis amigos puedan ver en mí
el reflejo de Jesús. Aunque no lo puedo lograr en mis fuerzas, Señor. Necesito de tu poder, Espíritu Santo. Tú que me santificaste, dame la fuerza, dame el poder, obra en mí para que yo cada día sea más como tú. En este camino de santidad para parecerme a ti. Ayúdame, Señor, a ser más santo. En este camino de la vida cristiana yo quiero parecerme más a ti. Ayúdame, Señor. Padre, te pido por cada uno de los que están escuchando este mensaje. Ayúdanos a crecer y avanzar en este camino de la santidad. Tú ya nos santificaste, ahora ayúdanos en este proceso ser cada día más como tú. Que Ministerios Betel sea una iglesia que refleje a Jesús aquí en la tierra. Que cada persona, que los niños, que los jóvenes, que los adultos, que los ancianos, que los hombres, las mujeres puedan, Señor, y podamos todos como iglesia Betel dar testimonio de quién eres tú. Podamos reflejarte a ti. Y es un llamado bien fuerte, humanamente imposible, pero no es en nuestras fuerzas. Espíritu Santo, danos el poder para vivir en santidad y cada día ser más como Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Betel Kids. Vamos a comenzar. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abren las puertas en rebeldía. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado. Pronto vuelve ya mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Y cerrando las puertas horribles. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado. Pronto volverá. Viene ya mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos cantando. Cristo viene. Voy cantando, gritando,
ya, mi amado. Grítalo. Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Había una vez un rey que miró a su alrededor y se pensó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La vida parece no tener sentido. Fue en búsqueda del significado de la vida. Él era muy rico, construyó edificios, construyó jardines, compró lo que él quiso, todo. Pero aún así la vida parecía no tener sentido. Después, él habló con los mejores maestros, estudió, se trajo unos libros, pero aún así la vida no parecía tener sentido. Finalmente el rey obtuvo la respuesta, que mientras fuera joven, adorara a Dios, porque un día Él te va a juzgar. Lo que aprendimos de la lección de hoy es que aunque seas rico, que aunque tengas muchos juguetes, que aunque tu casa sea muy bonita, el significado de la vida es Dios. Cierren sus ojitos porque vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar en otra lección contigo, aprender más, que a pesar de tener dinero, tener una casa bonita, muchos juguetes, el significado de la vida eres tú. Bendice a los niños de Betel en el nombre de Jesús. Amén. Adiós, nos vemos el próximo video de Betel Kids. Bye. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado.